Buenas tardes, voy a leerles un texto intitulado Persistencia del 1932 colonial. Discute cómo la objetividad de la ciencia no exige aún la existencia de un sujeto nahuablante. Eso es lo que yo requiero. No hay objetividad sin sujeto en las ciencias sociales. Aquí comienza la lectura del texto. Al hablar del 32 como revuelta indígena en El Salvador, aún no se descubren los archivos originales en lengua indígena. Las ciencias sociales aplican un axioma anti-aristotélico. Existe una política indígena sin un idioma indígena, es decir, sin logos. El zoon politicum, el animal político, existe sin un zoon logos ejón. No hay un animal dotado de lenguaje. Ningún evento histórico tan trascendente carecería de una tradición oral náhuatl en las comunidades afectadas y vecinas. Se inculpa al gobierno represivo de eliminar el náhuatl, pero se encubren los manifiestos indígenas en ese mismo idioma. Mientras en México se conocen los manifiestos náhuatl de Emiliano Zapata, en El Salvador no interesa rastrear los conceptos políticos náhuatl que guían la revuelta. De concederle la verdad a Roger Atwood, en los 60, el desarrollo de la conciencia sobre los acontecimientos de 1932 nace y se difunde sin indagar la episteme náhuatl de los indígenas participantes. Incluso eso sucede en el libro clásico Miguel Mármol. El despegue de esa conciencia letrada adolece la falta de un testimonio náhuatl, Ixpan, Ixmati. Tal es la paradoja de una historiografía castellano-anglocéntrica tan objetiva en su análisis que le niega la palabra a los agentes históricos indígenas. Ya Anastasio Aquino, 1792-1833, anticipa esa negativa de la historiografía que, en su larga duración, jamás indaga la lengua local hablada por los íconos indígenas. Desde el siglo XVIII, su ideario y decretos los expresa el idioma nacional, el único capaz de simular los hechos y la conciencia ciudadana. Véase el trabajo de J.A. Ramírez Fuentes y su amplia bibliografía. Igualmente en San Miguel, 1927-1932, la crisis económica provoca que el populacho urbano actúe en entidades artesanales obreras según una cultura plebeya, ajena a toda tradición indígena. Eso lo demuestra Luis Rubén González en 2015. Durante el actual Tribunal de Justicia Histórica, el fiscal acusador vivo repite el crimen de lingüicidio que le imputa al acusado difunto. Mientras Leonard Schulze-Llena, 1930-1935, demuestra que el archivo mitopoético náhuatl lo resguarda el alemán con mayor ahínco que el idioma nacional, la historia quizás confirme que las abstracciones de los archivos de Moscú conservan a la izquierda el ideario de Izalco. Véase el trabajo de Eric Chin. Es posible que el principio de objetividad de las ciencias sociales llegue al extremo de anular la visión intersubjetiva de los agentes históricos. Desposeídos de la palabra, son simples marionetas sin experiencia, a quienes la ciencia remite a la ficción poética desprovista de habla. Empero, la lengua náhuatl traduce los hechos en un vocabulario de las instituciones culturales sin arraigo académico ni indoeuropeo. Véase el trabajo de Emily Benveniste. Carente de investigaciones sobre este episteme, comunista de comunis, alborotar, moverse, llamar, hormigar, cúscul, Genspet, el Genspet marxista, Ijiyu y Cascu, espíritu celeste como actor, etc. Al siglo XXI le corresponde colmar esa omisión trágica gracias al estudio de la filosofía náhuatl. Jamás habrá un verdadero avance de la historiografía salvadoreña como lo requiere C.G. López Bernal sin aclarar esa filosofía indígena que codifica nociones claves, como se dice conciencia, derecho de pernada, derecho del hacendado, economía, historia, lengua, política, religión, sociedad, etc. en la lengua náhuatl.
los registros filosóficos náhuatl, saber, mati, conocer, ishmati, ojo saber, creer, yulmati, corazón saber, no poseen un paralelo directo en el pensamiento europeo, viceversa, salvo en la base crediticia, yulmati, del saber, mati. El fundamento fiduciario, tacuiltía, del pueblo, techan, tacamet, aún se analiza como engaño de la razón, pese a constituir el origen social de la existencia. Desde la perspectiva romántica de este breve ensayo, la lengua nombra el acto primigenio de la fantasía por el cual el ser humano comprende su propia existencia y el mundo exterior se vuelve real. La lengua aplica la ciencia del dibujo a revelar cómo los sujetos históricos hacen perceptible su vivencia más que referir el hecho en sí y para sí. Sustituir la experiencia náhuatl por la razón académica duplica ese acto de la fantasía hasta transformar el sentimiento de la vida en lógica de lo abstracto. Solo al inscribir la experiencia ajena en un marco jurídico propio se hace inteligible a nuestro entendimiento, el cual ya no visualiza la traición de su cartografía borgiana de lo real. Quizás la experiencia viviente se juzga doctrina de la fábula hasta codificarla en ciencia. Si en castellano lo cordial, yulo, opone la memoria al archivo, recordar, en náhuatl esa misma corazonada, yultuk, impusa a la vida, yultuk, la creencia, yulmati, un saber cordial, y lo justo, yulmalagüe. No hay pasar, panu, de la razón histórica sin ese fundamento que vivifica, yulcultía, el logos, taquetzalis, gracias a la lengua materna o cordial, yul taquetzalis, solo el infarto, yulmiki, una muerte cordial, de la lógica niega el arraigo de la reflexión, yultaquetza, de los seres vivos, yultiwit, llenos, yultía, de corazón, yulo. Bajo la misma tónica romántica, el concepto de ironía, witz, demuestra las paradojas de la historiografía literaria en boga. Esta opinión común no solo redobla la sustitución al buscar lo popular en lo letrado, los héroes de la pluma sin lenguas indígenas, también imagina generaciones comprometidas quienes bajo la censura de prensa publican en las revistas oficiales antes de obtener puestos administrativos y diplomáticos. Estas contribuciones inéditas bajo la democracia actual se vislumbran como raíces conservadoras del marxismo salvadoreño. Desde la derecha impulsan el cambio radical a la izquierda en una monotonía cromática en la cual se confunden los opuestos. En esta carcajada bits rockiana y rockera final fluye un río, riendo voy por el río, dice García Lorca, al verificar el cuarto menguante lunar entre el representante y lo representado. La poscolonialidad define la teoría científica cuyas nociones las expresa la lengua imperial. Muchísimas gracias.